Qué bueno que nos acompaña nuevamente en Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy vamos a hablar de la formación judicial, su importancia y la actualidad de la formación judicial. Así es que no se vaya, quédese con nosotros. Para hablar de formación judicial, tengo el honor, el verdadero honor que nos acompañe quien fuera magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su momento. Me estoy refiriendo a Leonel Castillo. ¿Cómo está, magistrado? Qué gusto saludarlo. Y digo que es un honor porque usted ha estado como pionero, como muy cercano a la formación judicial. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias, me da gusto saludarle, compartir con usted este programa, Lucy. Vamos a ver qué provecho le podemos sacar. Pues será muchísimo porque con usted está garantizado que será todo un éxito. Le comento, pues la formación judicial es uno de los ángulos importantes, no solo del Tribunal Electoral, sino de todo el Poder Judicial de la Federación. Pero ¿qué debemos entender como formación judicial? ¿Qué es y qué busca, magistrado? Sin duda que lo que se busca es mejorar la calidad de la justicia. Y para poderla mejorar, pues hay que mejorar a los juzgadores. ¿En qué? Pues tanto en sus conocimientos jurídicos, que normalmente no les falta mucho, pero también en una cultura general. Yo he estado insistiendo toda mi vida que no se puede ser un buen juez si no se tiene una cultura general sólida, porque el juez no solo aplica el derecho así como máquina, lo aplica a los hechos. Y los hechos pues no son especialidad de la ley, son especialidad de todas las demás disciplinas de la vida y de la experiencia de la vida. Entonces, si no tenemos una cultura general que debería de darnos, y de alguna manera nos la da desde el bachillerato, entonces no vamos a poder apreciar bien los hechos, no vamos a comprender las actitudes de los justiciables o de los delincuentes o de quien sea, no la vamos a entender por más que nos sepamos al dedillo la ley y la forma de su interpretación y demás, le va a faltar el otro ingrediente fundamentalísimo que es la comprensión de los hechos. Y para eso, insisto, la cultura general. Bueno, entonces, en palabras muy comunes por ahí dicen, los abogados, las abogadas no dejan nunca de estudiar, pero también un poco es a lo que se refieren no solamente las leyes, la Constitución, sino todo esto que usted nos está diciendo que es multidisciplinario y que garantiza no solamente su competencia, sino su profesionalismo y su ética. Así es, así es. Y los resultados para el justiciable. ¿Sí? Un juez cuadrado. He repetido muchas veces que el que solo sabe derecho, ni derecho sabe. Con lo que quiero decir que no lo va a aplicar adecuadamente porque el derecho es algo que se enfoca, que se proyecta hacia los hechos. Y insisto, si no se comprenden bien los hechos, no se va a hacer justicia. Bueno, y entonces ahora háblenos un poco, compártanos por favor de su experiencia cuando usted estaba al frente de la escuela judicial, entiendo, del Poder Judicial. Aclárenos ese tema, por favor, magistrado. Sí, con gusto. Fue por allá en 2011. Yo ya había regresado a mi calidad de magistrado de circuito en el cuarto colegiado civil y el ministro presidente no, me hizo favor de invitarme a contribuir en el entonces Instituto de la Judicatura Federal, lo cual acepté con gusto porque pues es un tema que invariablemente me ha agradado. Yo había participado desde los 80 como profesor en el instituto,
fui integrante del comité académico en 1994, de manera que pues me sentí en condiciones de poder continuar en dicha institución. Y ahí estuve de 11 a 13, ¿sí? En dicha institución, siguiendo los programas que más o menos en general se venían establecidos, el curso para secretarios, cursos de actualización, se vino la reforma de derechos humanos, la necesidad de capacitar y de influir en el conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos a partir de la reforma de 2011, y contribuir también pues, a la formación de jueces con una mentalidad distinta. Ahí yo tuve una experiencia que siempre habré de presumir, una, una convocatoria del Consejo para aspirantes a jueces de distrito, entre secretarios de juzgados, de tribunales, de la corte, no me acuerdo, ¿sí? Pero que era de tiempo completo, por 6 meses. Nos permitieron diseñar un programa y en ese programa yo insistí mucho en este ingrediente que le decía al principio, en una cultura más amplia, más abierta, porque siempre vine observando, y todavía lo sigo observando, aunque trata de combatirse, la formación de un criterio único en los poderes judiciales, desde la necesidad de seguir la jurisprudencia, es decir, lo que ya dijeron los de otros tribunales, determinados generalmente de jerarquía de última instancia, ¿sí? Y resolver necesaria y forzosamente con base en ese criterio. Tiene sus pros y sus contras, pero lo peor, que al hacer un concurso de oposición, se les califique de acuerdo a conocen o no la jurisprudencia, ¿sí? O sea, un criterio único que es el que nos va a asegurar que todas las sentencias sean iguales. Pero la escuela no puede tener esa visión. La escuela debe conocer, sin duda, esa jurisprudencia. El juzgador, el auxiliar, debe conocer esa jurisprudencia, sin duda, ¿sí? Pero no debe pensar necesariamente conforme a ella, porque entonces, ¿qué nos garantiza la dinámica de la judicatura? ¿Qué nos Exactamente. garantiza sí, que ante nuevas situaciones triunfen otras ópticas, otras ideologías judiciales, por decir algo? ¿Qué otros principios involucra la formación judicial? Bueno, necesariamente debe propender a que se involucren los receptores de los principios fundamentales que establece inclusive la Constitución de excelencia, de objetividad, etcétera, ¿sí? Pero fuera de allí, pues hay algo que normalmente no se menciona, la imaginación. El juez necesita tener imaginación porque solo de esa manera va a encontrar el justo punto en el que en él y cómo debe aplicar la ley a los hechos que sean de su conocimiento. Si le falta imaginación, pues se va a quedar, le digo, en repetir lo que otros han hecho, a pesar de que hay algunos hechos, algunas circunstancias o hasta alguna modalidad de la norma que, que lo lleve a otro lado. Él va a preferir la comodidad de hacer lo que otros hicieron o lo que dice la letra fría de la ley, ¿sí? Y de esa manera, pues muy fácil, si los justiciables o si otros compañeros o si
otros tribunales consideran que actuó injustamente, se va a cruzar de brazos y va a decir, así lo dice la ley, En así lo efecto, dice la jurisprudencia. así es. No, la ley nos permite tener una apertura, los hechos nos permiten apreciar ciertos detalles que les van a dar singularidad, pero para todo eso necesitamos creatividad, imaginación y cultura, como antes le dije. Y bueno, creatividad, cultura, imaginación, innovación son muchos elementos que también tiene la formación judicial. ¿Ha cambiado mucho esa formación Que, judicial que usted conoció a la que hoy, por ejemplo, imparte pues, la Escuela Judicial Electoral, lo que hace lo propio el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte, que cada quien tiene su propia escuela de formación? sí, se ha tratado de avanzar hacia esa meta que yo le estoy mencionando. Por ejemplo, en, la, en este librito que publicó el Tribunal Electoral, la escuela misma, yo participé con uno de los artículos y releyéndolo estaba viendo que muchísimos de los que participamos hicimos énfasis en un aspecto sumamente importante, la enseñanza, el aprendizaje del pensamiento crítico, que envuelve todo esto que yo le decía. También en esa misma línea, por ejemplo, se está buscando el enseñar el método del caso. Este método que se practica sobre todo en Estados Unidos, ¿sí? En donde a base de un caso se desarrolla todo el bagaje de conocimientos necesarios para resolver ese caso. Es un método en el que participan todos, en el que no hay el maestro que está arriba de una tarima para que se vea más alto que los demás y los alumnos que están en unas sillas ahí más abajo, sino es una verdadera charla donde todos intervienen y todos pueden controvertir lo que otros dicen, discutirlo, tratar de llegar a conclusiones. Se está buscando esto, aunque me da la impresión que no logramos dar el paso definitivo, porque profesores y alumnos inconscientemente siguen con la mentalidad de maestro-alumno, ¿sí? Exactamente, Del que exactamente. enseña y el que aprende, y se acabó. Y eso tenemos que superarlo. De lo contrario, todas las demás propuestas y regulaciones y demás en este paso tan fundamental se van a quedar en buenas intenciones. Pues para que no se Bueno, quede este programa en buenas intenciones, magistrado, le invito a que vayamos a una pausa y regresando, ¿qué le parece si hablamos de aquellos países que también han incursionado en formación judicial, que han sido nuestro ejemplo y que nosotros también seguimos cotidianamente y que formamos parte ya de asociaciones de escuelas judiciales, de encuentros de escuelas judiciales a nivel mundial? Magistrado, una pausa. Usted, por sí, favor, cómo no. acompáñenos en casa. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con Leonel Castillo, es magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y estamos hablando de formación judicial. Nos quedamos en un tema importante, magistrado no me dejará mentir, hay un compromiso mundial con la formación judicial, se reúnen, hay encuentros, intercambian experiencias y México, por supuesto, sus más altos niveles del Poder Judicial están comprometidos con la formación judicial. Sin duda, sí. Claro que sí. Y pues afortunadamente ya la tecnología nos permite conocer a mayor velocidad
lo que está pasando en otras latitudes. No solo estos congresos, estas reuniones a las que usted con certeza se refiere, sino a veces por la mera comunicación semejante o igual a esta que estamos teniendo ahora, se puede saber qué pasa. Pero pues siempre que se va a crear una institución en cualquier lugar, pues se toman referentes. Por eso normalmente se tiene contemplado la historia de las instituciones de que se trata, en el caso de las escuelas o institutos de capacitación, de formación, de especialización judicial. En quienes han escrito sobre esto se remontan, en cuanto a la influencia con nosotros, a una escuela judicial española que se formó en 1944 y al parecer con todo y la dictadura de Franco continuó, pero ya con el refresco de la democracia en el 78 tuvo algunos cambios importantes. Tiene un bonito edificio, por cierto, tiene un buen acervo de materiales, tanto de electrónicos como impresos, etcétera. Ya me ha tocado estar por allá. Y otro referente es lo que inició llamándose el Centro de Estudios Judiciales en Francia. Esto fue por allá en 1958, ¿sí? Y se hace referencia, aunque no le llaman escuela judicial, a una institución japonesa que también se creó por allá en los 50 y tantos del siglo pasado, claro, ¿sí? Que fueron tomándose como referentes. En México podemos hablar de dos antecedentes que ordinariamente no se mencionan. Uno, hubo una asociación nacional de funcionarios judiciales por allá en los años 50, cuya misión fundamental era promover conferencias de muy alta calidad dirigidas a funcionarios judiciales y a público en general, abogados. Y luego publicaban una revista en donde rescataban esos hallazgos, por así decirlo. Participaron gente muy prominente en esa asociación. Otro precedente yo lo puedo encontrar en el Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, surgido, por cierto, encabezado por don Mariano Azuela, también por allá en los 60 y tantos, que se encargó en mucho de difundir la cultura judicial como asociación, no como institución oficial. Pero de ahí salieron, por cierto, muchos de los profesores de cuando ya se oficializó la enseñanza judicial. Pero ya como institución del Poder Judicial surgió a fines de 1977, siendo presidente de la Suprema Corte don Agustín Telles Cruces. Se agregó un texto a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y se creó lo que entonces fue llamado el Centro de Estudios Judiciales, perdón, Instituto de Especialización Judicial, que cobró cuerpo ya a principios de 1978. Se le destinó un espacio, empezaron a dar cursos, fue nombrado, creo que provisionalmente, don Mariano Azuela Rivera, el papá del ministro, bueno, que también fue ministro antes, ¿sí? El gran profesor de la Universidad de Garantías y Amparo, pero luego
se jubiló en muy buena condición física y mental, don Arturo Serrano Robles, eh, por atender a su mamá. Tenía esa nobleza que dijo, dejo el ministerio para ir a atender a mi mamá que está muy enferma. Y lamentablemente se jubiló y al poco tiempo falleció su mamá. Pero eso sirvió para que en la corte lo nombraran director del instituto, de aquel instituto de especialización judicial en 78. Y ahí empezaron los cursos de formación para jueces de distrito, en donde participaron con mucho gusto muchos ministros impartiendo sus clases, magistrados, jueces, pocos abogados y profesores externos, en fin. Y desde entonces hasta la actualidad, magistrado, ¿qué nos diría usted del trabajo de capacitación que hace el Tribunal Electoral? ¿Cómo lo observa desde ya su visión externa? ¿Y es un derecho o es una responsabilidad o una obligación la formación judicial? Bueno, desde la óptica, depende de la óptica que se vea. Es importante cómo surgió aquí porque surgió no por imitación, sino por necesidad. Perfecto. En 1993, pues el nuevo Tribunal Electoral, que no tenía antecedentes, sí, tenía los antecedentes inmediatos de 87 o algo así, pero pues la nueva institución de justicia electoral se veía la necesidad de enfrentar las nuevas instituciones legislativas, sí, pero con franqueza no las conocían y fueron muy conscientes de eso. De manera que se organizó un sistema de capacitación en donde los magistrados de la sala central entonces y los de las salas regionales se reunían periódicamente, si mal no recuerdo, cada mes, pero eran verdaderas encerronas de mañana y tarde estar viendo ponencias que les habían encargado, que se habían encargado entre sí mismos los magistrados de la sala central y de las salas regionales, y estar escarbándole al alcance que podía tener generalmente la nueva legislación que se iba a enfrentar, porque pues ahí siempre ha habido una reforma definitiva que acaba por no ser definitiva nunca. Entonces, bueno, pues de ahí surgió el Centro de Capacitación Electoral, así se llamaba, y durante la época en que no había procesos electorales, porque entonces solo conocía de procesos electorales federales, cuando no había proceso electoral federal, los magistrados de las salas regionales e incluso los de la sala central, que sí permanecían como tribunal, alimentaban mucho ese centro de capacitación y fueron difundiendo las experiencias, los conocimientos, también a los nuevos tribunales electorales locales, donde también pues los que nombraba por allá el Congreso del Estado, pues eran abogados reconocidos en su medio, pero de derecho electoral no sabía nada. A mí me tocó todavía compartir esto cuando llegué como magistrado suplente de la sala de segunda instancia en 1994, ¿sí? Cuando nos incorporaron, el entonces presidente Fernando Franco nos invitó a todos los del Poder Judicial que habíamos sido designados para esa sala que iba a funcionar nada más un tiempo durante ese año, a que nos incorporamos al conocimiento de lo que ellos estaban haciendo, lo cual me pareció excelente porque igualmente nosotros tampoco sabíamos nada de derecho electoral, ¿no? Había estado prácticamente proscrito en el Poder Judicial. Así es, magistrado. Oiga, magistrado, ya nos queda un minutito nada más. Díganos por qué es importante la formación judicial en la actualidad. Bueno, como toda formación, las cosas avanzan, las cosas se mueven todos los días, están en una dinámica. Si no nos estamos formando y sobre todo actualizando, pues entonces ahí sí, como dijo don Eduardo J. Couture,
Él decía que si se dejaba de estudiar, cada día se sería menos abogado. Aquí, pues, que si dejamos de estudiar, de prepararnos, cada vez seremos menos juzgadores. Así es, magistrado. Bueno, pues concluimos con algo muy interesante, muy importante, que impulsa la formación judicial en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Escuela Judicial Electoral. Un gusto, como siempre, conversar con el magistrado Leonel Castillo. Le enviamos un abrazo, seguimos cerca y despedimos este programa. Hasta la próxima. Hasta luego, magistrado.